Y usted imagine por un momento lo que pasaría si su corazón decide que ya no quiere latir más. ¿O qué pasaría si sus pulmones deciden tomar un descanso de un par de horas? Sería desastroso, sería algo catastrófico, ¿verdad? Para su vida. Sería un desastre. La razón es que estos miembros son muy importantes, aunque son débiles. Están tras una protección, pero son muy importantes. Pero ¿qué pasaría si fuesen nuestros ojos los que decidieran tomar esa decisión? O tal vez nuestras cuerdas vocales. Sería también desastroso. ¿Por qué? Porque cada parte del cuerpo humano tiene una función. Y si una falla, todo el cuerpo sufre. Algo similar sucede con la iglesia. Vivimos, hermanos, en una sociedad que promueve con tristeza, que alienta con tristeza a la independencia, al individualismo, que alienta a los hombres a la autosuficiencia. Nos enseñan que no necesitamos a nadie. Y es más, se cree que una buena enseñanza para nuestros hijos es hacer que nuestros hijos no necesiten a nadie. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Dios nos diseñó para depender unos de otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro de su cuerpo es vital. Sin embargo, nosotros hoy acudiremos a observar una iglesia o un ejemplo de una iglesia que tal vez no entendía de la manera correcta lo que el cuerpo significaba. La iglesia de Corinto, la iglesia a la que Pablo les escribe este texto que leeremos en un momento, era una iglesia que estaba marcada por profundas divisiones, por orgullo, por abuso incluso de los dones espirituales. Algunos creyentes exaltaban ciertos dones, como por ejemplo el don de profecía. Lo exaltaban de una manera exagerada o menospreciaban a otros dones. Y esto generó en medio de ellos divisiones y una falta de amor dentro del cuerpo de Cristo. Ellos estaban separados, divididos, porque algunos pensaban que eran más importantes que otros y se olvidaban, dice el apóstol Pablo, de cuidar a sus hermanos, demandando entonces un primer y mejor lugar para ellos mismos. Pablo les escribe entonces a esta iglesia, a los corintios, les escribe para recordarles que Dios quiere una iglesia unida, sin divisiones, donde cada miembro se preocupe por los demás. Y le pido que me acompañe a leer Primera de Corintios, capítulo 12, pero los versos siguientes a los que leyó nuestro hermano Brian ahora para introducirlo. Vamos a leer del verso 21 hasta el verso 26. Primera de Corintios 12, versos 21 hasta el verso 26. Dice entonces de la siguiente manera: y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos, menos honrosas, a estas vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, este texto de 1 Corintios 12 y principalmente estos versos del 21 al 26
nos sirven para ver cómo Dios nos llama a la unidad y al cuidado mutuo, debiendo entonces preguntarnos nosotros si en realidad estamos preocupados por los hermanos en la fe. ¿En realidad estamos preocupados los unos por los otros? ¿O es que más bien estamos contribuyendo a la división de la iglesia por medio de un trato excluyente o de un trato diferenciado? Y ruego al Señor, hermanos, que seamos ayudados a entender, que nosotros seamos ayudados a entender que la iglesia evita la división, cultivando humildad, amor y unidad en Cristo sobre toda diferencia. La iglesia evita la división, cultivando humildad, amor y unidad en Cristo, pero esto sobre toda diferencia. Yo he titulado este sermón Unidos en Cristo, humildad, amor y cuidado mutuo. Y considero que es importante que veamos tres aspectos que este texto nos enseña acerca de este tema. Lo primero es que en los versos 21 al 24 nosotros podemos observar que Dios ha diseñado la iglesia para la unidad. Cristo valoró la unidad y si Cristo la valoró, nosotros también debemos hacerlo. En segundo lugar, el verso 25 y principalmente la parte A de este verso nos recuerda que la división en la iglesia es un peligro real. Cristo derribó la barrera que existía entre judíos y gentiles para hacer de estos dos pueblos uno solo y lo hizo en su sacrificio. Pero también veremos cómo el verso 25 y el verso 26 nos recuerdan que la unidad se demuestra en el cuidado mutuo. Y Cristo mostró el máximo cuidado por su iglesia. Así que, mis hermanos, en el primer punto de este sermón nosotros encontramos la idea de que Dios ha diseñado el diseño de Dios para la iglesia y por eso el apóstol Pablo utiliza el cuerpo como una buena analogía para la iglesia, para mostrar lo que es la iglesia. El diseño de Dios para la iglesia es la unidad. La unidad como la de un cuerpo. Así que cuando un creyente piensa que no necesita a los demás, fomenta la división. Dios ha puesto diferentes dones, leímos para introducir este sermón, diferentes dones, diferentes funciones. Pero estas funciones y estos dones son para el beneficio de todos. Así que la unidad que tenemos en Cristo es mucho más que uniformidad, es complementariedad. Un término que, así como es de difícil de decir, es también difícil de aceptar. En el cuerpo de Cristo, aunque somos diversos, nuestras funciones, nuestros dones funcionan, se acoplan para complementarnos de manera que podamos crecer. Y Cristo le dio valor, un valor enorme a esto. Dice el apóstol Pablo, entonces, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Y pensando en nuestros pequeños niños que están hoy con nosotros, yo les invito a que, no sé si ustedes han visto alguna vez una obra de un gran edificio. ¿Cómo se construye la obra de un gran edificio? Son muchas personas, son diversas personas trabajando para la construcción de un solo edificio, de una misma edificación. Y en esta edificación hay arquitectos, albañiles, hay electricistas, hay pintores, hay personas que se encargan de diversas labores del aseo y todos funcionan para la construcción de un edificio. Pero ¿qué pasaría si un día el arquitecto llega y dice, yo soy el más importante aquí porque sin mis planos nadie sabría qué hacer? Pero resulta que a la par de que este arquitecto dice esto, entonces responde el albañil, el maestro de obra, dice, no, un momento, no es cierto, porque si yo no pongo los ladrillos, el edificio no se construye. Pero luego llega el electricista y el electricista dice, no, un momento, si yo no trabajo, no hay luz y claridad, ni hay energía para que los
elementos, las máquinas funcionen. Pero a la par como estos piensan que son más importantes, hay uno que dice, mi trabajo no es tan importante, no lo voy a hacer. Aquel que hace aseo o limpia dice esto. Aquel que organiza las herramientas dice, mi trabajo no es tan importante, no lo voy a hacer hoy. ¿Sabe qué pasará el día siguiente? Que cuando lleguen todos va a estar completamente sucio el lugar, lleno de tierra, porque es una construcción, es una edificación. Va a estar lleno de mugre, las herramientas van a estar por cualquier lugar desordenada y la obra se va a retrasar. Y este cuerpo va a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor para cumplir con este objetivo, el de construir un edificio. Así que cada trabajador en una construcción tiene una función esencial. Y aunque algunos sean más visibles que otros, todos funcionan para el mismo objetivo. Lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Si un miembro cree que no necesita a los demás, como dice el apóstol Pablo advirtiendo a estos hombres que no piensen, o si menosprecia ciertas funciones de otros miembros dentro del cuerpo, la obra de Dios, cada uno de nosotros en este conjunto se ve afectada. Y Pablo nos recuerda en esta porción que así como a la iglesia le recordó, a la iglesia de Corintio, cada miembro del cuerpo es valioso, pues Dios ha diseñado su iglesia para que funcione en unidad y complementariedad, no en orgullo ni competencia. Porque es muy fácil decir, sí, funcionamos en unidad y somos complementarios, somos diversos. Eso es fácil de decir, pero lo que uno observa comúnmente, y esa debe ser nuestra lucha hoy, es no vivir en orgullo y competencia. Y permítame desarrollar esta idea, mis hermanos. Entonces, tanto el menosprecio consideramos nosotros como esa persona encargada de organizar las herramientas o de limpiar, ese menosprecio como la autosuficiencia de aquel arrogante arquitecto que considera que sin leer sus planos no se puede desarrollar la obra, son perjudiciales, afectan el desarrollo del cuerpo tal como lo ha diseñado el Señor. Hermanos, la autosuficiencia causa división. La iglesia de Corinto enfrentaba serios desafíos relacionados con la unidad y con el uso de los dones espirituales. En lugar de celebrar la diversidad que tenían de dones otorgados por el Espíritu Santo, tal como leímos, los creyentes en Corintios estaban siendo orgullosos de sus propios dones y tratando con desprecio a los demás, especialmente aquellos con dones más visibles o con dones mucho más espectaculares, podríamos decir, o más llamativos. Estos menospreciaban a quienes poseían dones considerados menos prominentes, menos visibles, menos brillantes. Y esta actitud de autosuficiencia y desprecio fomentaba la división y debilitaba el testimonio de la iglesia hacia el mundo. Así que Pablo tiene que intervenir. Y aquí tal vez todos diríamos, pero si es Corintio, ¿qué se podía esperar de ellos? Nosotros mismos cuando leemos muchas veces decimos, sí, claro, pues que es una iglesia llena de problemas. ¿Qué se podía esperar? ¿Un problema más? Hermanos, déjenme decirles que entre nosotros las cosas no son muy diferentes hoy. Entre nosotros hay quienes piensan que no son suficientemente importantes. Entre nosotros hay quienes piensan o pueden llegar a pensar que no son suficientemente importantes porque solo ocupan una tarea menos visible o porque no están encargados de las cosas que ellos mismos anhelan o desean hacer. Esta actitud no fomenta tampoco la unidad. Así como estos, también hay quienes entre nosotros pueden pensar que su ministerio, su conocimiento teológico o sus dones espirituales los hacen más importantes que otros. Y que por ello incluso tienen la libertad de menospreciar a quienes no tienen su mismo nivel de enseñanza o de conocimiento o de experiencia
o tal vez porque no tienen su misma posición. Debemos cuidarnos de una y de otra actitud, del menosprecio o de la arrogancia y la autosuficiencia. Hermanos, debemos cuidarnos de pensar que nuestro servicio, bien sea predicar, enseñar o liderar, es más valioso que otras tareas en la construcción del cuerpo. Que es más valioso que el que ora, que es más valioso que el que participa en el orden del culto, que es más valioso que cualquiera otra de las labores que se desarrollan en el cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos tener cuidado porque la autosuficiencia trae división. Hermanos, la unidad en la iglesia no se trata de visibilidad, sino de fidelidad y de amor al Señor en cada función que desempeñamos. La unidad de la iglesia no se trata de la visibilidad de los dones, sino de la fidelidad y el amor a cada función. Tanto el que enseña como el que sirve con menos visibilidad son esenciales en el cuerpo de Cristo. No caigamos en el mismo error que nos muestra la escritura de esta iglesia, menospreciando a unos, enalteciendo a otros, sino tenemos un deber, hermanos, y es el deber de vivir en humildad, reconociendo que todos dependemos de la gracia de Dios y que además cada servicio que hacemos depende de la gracia del Señor, grande o pequeño, es valioso en su propósito. Hermanos, la autosuficiencia trae división a la iglesia porque va en contra del diseño de Dios para el cuerpo de Cristo. El diseño de Dios para el cuerpo de Cristo es esa interdependencia, es estar íntimamente relacionados y que cada función que cumplimos permita el desarrollo de cada uno de nosotros. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo donde cada miembro es necesario. Y esta autosuficiencia ignora esa verdad y lleva a algunos a pensar que pueden funcionar solos, sin la ayuda, ni el apoyo, ni la compañía de otros. Hermanos, Dios nos diseñó, incluso a nosotros mismos, como individuos. El Señor nos diseñó para depender unos de otros. Aislarnos es rechazar el plan de Dios para la iglesia. Cuando nosotros nos aislamos, rechazamos el plan de Dios. Y estas actitudes a veces parece que nadie las nota. Incluso están tras una falsa piedad muchas veces. Es evidente, se hace evidente estas actitudes cuando, por ejemplo, nosotros nos negamos a la oración comunitaria. Nos negamos a que otros conozcan nuestras vulnerabilidades. Eso es un rechazo evidente a esa función del cuerpo que se duele el uno con el otro. O también cuando nosotros limitamos nuestra actividad a un sector exclusivo de la iglesia. Solo si el pastor ora, entonces yo estoy tranquilo. Esa oración tiene más valor que la oración de otros hermanos. Y yo veo a algunos que se ríen, pero yo creo que se ríen porque saben que es verdad. Porque muchas veces hemos pensado así. Porque pensamos que porque el que oró fue un hermano que me llamó, un hermano que se sienta al lado mío. No tiene el mismo valor que si el pastor me llama y me dice, oramos, hermano. Hermanos, otro problema de los muchos que esta actitud destructiva trae al cuerpo, sin lugar a dudas, es que la autosuficiencia nos hace competir cuando Dios nos llamó a colaborar. La autosuficiencia nos hace competir cuando Dios nos llamó a colaborar. ¿Cómo podríamos edificar nosotros el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos participar en la edificación? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Al hacernos parte del cuerpo, esa inquietud debe asistirnos.
Debemos entonces tener cuidado, como ya dijimos, de menospreciar a nuestros hermanos, buscando incorrectamente que los ojos se centren en mi individualidad o que yo trate de como brillar más que los demás. Y debemos ver la gracia de Dios al proveer diferentes dones para la edificación. La diversidad de la iglesia debe valorarse intencionalmente. La diversidad de la iglesia debe valorarse y apreciarse intencionalmente. ¿Sabe por qué? Porque es que a usted como a todos nosotros nos cuesta terriblemente reconocer los dones de los demás. Somos rápidos para reconocer los nuestros, pero nos cuesta mucho trabajo reconocer los dones que hay en otros. El Evangelio, entonces, se presenta como el remedio, la cura para esta autosuficiencia. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque el Evangelio es todo lo opuesto a la autosuficiencia. Mientras la autosuficiencia dice, yo no necesito a nadie, el Evangelio dice, Cristo se entregó por todos. Y yo en Él estoy satisfecho. El Evangelio nos llama a la dependencia en Cristo, a la dependencia de Cristo, pero también a la comunión con su pueblo. El Evangelio nos invita a una vida comunitaria, no individual. Hermanos, el Señor nos salvó, no para que viviéramos aislados. El Señor nos salvó para que fuéramos parte de su familia. La iglesia crece entonces y glorifica a Dios cuando vive en esta humildad, en esta unidad, pero sobre todo, como veremos ahora, cuando vive en ese amor y cuidado mutuo. Dice el verso 25, para que vayamos a nuestro segundo punto. La división en la iglesia es un peligro real. El verso 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. La división dentro de la iglesia es un testimonio negativo ante el mundo. Y Pablo enfatiza que la iglesia debe funcionar como un solo cuerpo, no en facciones. No, facciones son grupos aislados, separados los unos de los otros, que se hacen nombrar de un mismo cuerpo, pero que están divididos. Tal vez es como, viene a mi cabeza este ejemplo, como el de las facciones de un grupo subversivo, ¿verdad? Todos se identifican como el ELN, pero uno es de aquí, otro es de allá, y todos creen tener el mismo nombre, pero en realidad en sus obras se ve que están divididos. Pero bueno, eso es otra cosa. Solamente para la idea de los chicos, facciones son grupos divididos. La carta entonces les escribe el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios y nos muestra toda la carta. Cuando usted toma toda la carta y lee toda la carta, está llena, llena, plagada. Y cuando digo llena, no exagero, no es una hipérbole, está llena de actitudes divisivas, de situaciones problemáticas que generaban división. Hay un sinnúmero de actitudes de esta iglesia que generaban, en la que se estaban dividiendo. Así como Satanás está empeñado en la división de la iglesia, también es evidente que nuestras malas actitudes aumentan, avivan la división en la iglesia. Satanás todo el tiempo está trabajando, hermanos, en sembrar discordia entre los hijos de Dios para generar división. Él usa la división para traer esa imagen negativa de la iglesia al mundo. Pero debemos nosotros ser conscientes entonces del peligro de algunas actitudes que pueden llevar a la división. Y déjenme mostrarle algunas que usted puede encontrar en esta carta, pero usted tiene el deber de leer incluso toda la carta para encontrar tal vez algunas que yo pueda pasar por alto ahora. Dice entonces, solo empezando la carta, el primer capítulo, en el verso 10 y 12,
de 1 Corintios 1, usted encuentra que eh, en la iglesia había una situación que generaba división, una profunda división. Y Pablo estaba preocupado. Entonces Pablo dice que les ruega a los hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Cuál era la razón entonces de esta división de los hermanos? Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Cefas y otros de Cristo. Parecía que los creyentes en Corintio se alineaban con sus diferentes líderes e incluso los llegan a hacer, los comparan con Cristo, los ponen al nivel de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, esto es terrible, esto es una acción, esta actitud de estos creyentes es terrible. Parece que los creyentes entonces estaban generando bandos, diferentes divisiones, diferentes facciones dentro de la iglesia en lugar de mantener la unidad en Cristo. Hermanos, preferir, escúcheme bien, este es un ejemplo, pero quiero que lo escuche bien, preste atención. Preferir la predicación de un pastor sobre la de otro, eso en sí no es un pecado. Habrá quien le guste más uno que otro. Pero lo que sí es una actitud negativa que genera división es pensar o descalificar a quienes no piensan igual que yo. Es decir, cuando usted tiene esas preferencias personales, nadie podría descalificarle. El problema es que usted a veces genera división a partir de esas preferencias. Hermanos, esta es la visión moderna, tal vez, de lo que Pablo estaba denunciando en Corintio. Unos decían, no, es que yo prefiero a Apolos, o no, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Cefas. Incluso los llegaban a poner por encima de Cristo, pero el asunto era que no era solo la preferencia, era que ellos incluso podrían estar llegando a acusar a quienes no compartían sus preferencias personales. Podrían llegar a pensar o a decir que no tenían la doctrina correcta simplemente porque no tenían la misma preferencia o miraban con desprecio a aquellos que tenían otras preferencias personales. Hermanos, Pablo también dice que esta iglesia tenía diferencias entre los hermanos que no sé si es algo que hemos visto entre nosotros. Por la gracia del Señor tal vez no, pero es muy común que suceda en las iglesias. Que los hermanos tienen problemas tan serios, dice Pablo en el capítulo 6 de la carta a Corintios, que tenían problemas tan serios entre ellos, eran tan graves, que su forma de resolverlos no era entre ellos mismos, no podían resolverlo entre ellos mismos, sino que acudían a los tribunales humanos para resolverlos. Y con esto Pablo no está negando la autoridad que Dios le ha concedido a nuestras autoridades civiles y penales. En ningún momento, de ninguna manera. El Señor mismo le ha concedido a los hombres que por medio de las leyes y ejerciéndolas se mantenga la autoridad, el orden en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Y Pablo no está contradiciendo eso está bien. El problema es que eso se presentaba al interior de la iglesia, generando que estos hombres que veían estas situaciones, que las conocían, pensaran de la iglesia con desprecio y del evangelio con desprecio. Hermanos, una iglesia que busca su justicia en el mundo, en lugar de reflejar la justicia de Cristo, ha olvidado el llamado a la unidad y el testimonio de la iglesia. Una iglesia que busca su justicia en el mundo. ¿Sabe qué sucede con eso? Que estas situaciones que acontecían en medio de la iglesia, esas situaciones difíciles de solucionar, siendo llevadas ante los jueces humanos, lo que generaban era una mala imagen, un mal testimonio de la iglesia ante los hombres. Y eso
en medio nuestro es común. Es común. No sé si a usted le ha pasado, pero pues, y no me refiero a nadie entre nosotros, pero a veces estamos buscando consejo afuera, afuera de la iglesia. Estamos buscando consejo entre los hombres para nuestros problemas internos, dejando a la iglesia con ese mal testimonio de, ¿cómo así? ¿Es que entre ustedes no se pueden resolver? No es que no tengamos problemas, o sea, no estamos promoviendo una iglesia perfecta, mis hermanos. Usted se puede mirar a la cara y usted sabe que tenemos dificultades, tenemos diferencias, pero podemos y debemos resolver nuestras diferencias por medio de esta unidad que tenemos en Cristo. La división nos hace perder la perspectiva de lo que el cuerpo de Cristo es. En lugar de vernos como un solo cuerpo con una misma misión, nos tratamos como rivales. Entramos en una competencia. La iglesia no es un grupo de individuos que está compitiendo. La iglesia es un organismo vivo con un mismo propósito, la gloria de aquel que nos salvó. Así que, hermanos, no hagamos nada, dice Pablo, por contienda, menos por buscar un vano reconocimiento. Si hay desacuerdos, como seguramente los hay entre nosotros, en lugar de vernos como enemigos o rivales, recordemos que somos parte del mismo cuerpo. Buscar la unidad no significa ignorar nuestras diferencias o nuestros problemas, sino manejarlos con amor y madurez espiritual. Y tenemos que preguntarnos entre nosotros hoy si nuestras actitudes contribuyen a la unidad de la iglesia o estamos permitiendo que alguna de estas actitudes nos alejen de los hermanos en Cristo. La cura contra estas actitudes es recordada por el apóstol justo al empezar el siguiente capítulo de esta carta. Si tuviera todas las capacidades, si pudiera hablar en todas las lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera todo esto y me falta el amor, solo produciría en mí un profundo ruido de vanidad, como un metal que resuena, dice Pablo, como un platillo de metal contra metal que resuena y rechina. Dice que si yo poseyera el don de profecía y comprendiera todos los misterios de Dios y tuviera el conocimiento absoluto de todas las cosas, e incluso una fe, dice Pablo, tan poderosa que pudiera mover las montañas, pero no tuviera amor, no sería nada. Si entregara todo lo que poseo a los necesitados o incluso ofreciera mi propio cuerpo en sacrificio, ¿podría yo presumir de ello? Sí, pero sin amor no tendría ningún valor. Hermanos, la solución es esta clase de amor que procura la unidad del cuerpo. Donde hay orgullo y autosuficiencia, habrá obligatoriamente división. Pero donde hay amor y humildad, habrá unidad. Cristo venció esta problemática pecaminosa de la división. Es la obra de Cristo la que vence esa tendencia natural que tenemos los hombres a la división. ¿Sabe por qué? Porque en Él somos hechos un solo cuerpo. En la cruz, hermanos, en esa cruz, el Señor derribó la barrera del pecado que nos separaba de Dios, pero que también nos separaba los unos de los otros. Dice Efesios, Pablo hablándole a los Efesios. Al reconciliarnos con Dios, también nos reconcilió unos con otros, formando entonces así un solo pueblo en esta unidad. Hermanos, el Evangelio transforma nuestros corazones, reemplazando el orgullo y la autosuficiencia con amor y humildad.
En Cristo ya no hay espacio, hermanos, para divisiones. En Cristo no hay espacio para divisiones basadas en estatus sociales, en preferencias, en dones, porque todos somos miembros del mismo cuerpo, con un mismo espíritu y una misma esperanza. Finalmente, hermanos, Jesús nos da un modelo de servicio y sacrificio, enseñándonos a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Cuando la iglesia vive bajo ese modelo de servicio y sacrificio como el del Señor, la unidad entonces vence la división, porque reflejamos así el amor de Cristo los unos con los otros, pero también al mundo. Todo esto termina, hermanos, allá en el verso 26, en nuestro tercer punto. La unidad se demuestra en el cuidado mutuo. El verdadero amor se manifiesta en esa acción, en el cuidado mutuo, porque el cuidado mutuo refleja el carácter de Cristo. No basta decir que nos amamos. No basta decir que amamos a la iglesia cuando cada miembro sufre y nosotros no sufrimos con él. No es suficiente. Así que el amor y la unidad se demuestran en este cuidado mutuo. Dice el verso 25 y 26. Si un miembro sufre, 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que todos los miembros tengan el mismo cuidado unos de otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y yo tenía un ejemplo para esto, y ayer lo viví en mi propio cuerpo. Mi ejemplo ayer lo viví de la siguiente manera. Yo tenía este ejemplo. Si usted camina descalzo por su casa y resulta que hay un clavo y usted se lo entierra en el pie, y hasta ahí ese era mi ejemplo, ¿sí? Era solo un ejemplo. Pero yo ayer, y algunos se ríen porque estaban conmigo cuando eso sucedió, y yo ayer caminando descalzo por mi casa, y usted puede hacer la misma idea, me golpeé el dedito pequeño de mi pie derecho. Todos sabemos que eso es como quebrar todos los huesos del cuerpo al mismo tiempo. Ese es un dolor que solamente se siente cuando usted se golpea ese dedito. No me enterré el clavo, pero sí me golpeé ese dedo. Y pasó lo mismo que yo pensé con enterrarme un clavo. Usted inmediatamente, ¿qué hace cuando se golpea el dedo y se entierra en un pie un clavo? La reacción es la siguiente. Lo primero es que sus manos van a su pie. Inmediatamente. Porque necesitan sanar y curar el dolor. Y suena gracioso, pero es real. Es real. Inmediatamente usted va con sus manos y quita el clavo para que el dolor se calme. Pero mientras tanto, mientras usted con sus manos se trata de quitar el clavo, su pierna sostiene el peso de todo su cuerpo. Y así funciona el cuerpo del Señor. Cuando uno sufre, todos sufren. Así, literal. Pablo lo hizo inspirado por el Señor, pero es que el Señor hizo el cuerpo para que entendiéramos esto, hermanos. Yo lo viví. Nuestros otros miembros buscaron nuestra sanidad, nuestra salud, calmar el dolor, soportarnos mientras buscábamos eso. Y chicos, hagan caso, porque si caminan descalzos, se van a golpear. Pero es así funciona el cuerpo. Lo mismo ocurre en la iglesia. Es lo mismo. Cuando un hermano sufre, toda la comunidad de fe debe sufrir con él. Todos debemos responder con compasión, con amor, apoyándonos los unos a los otros, buscando el beneficio y la edificación.
No podemos ignorar el dolor de un miembro. Así como las manos, aunque no sufrieron, no ignoran el dolor del pie, nosotros tampoco podemos hacer eso, dice el apóstol Pablo, porque eso es divisivo. Del mismo modo, cuando un miembro recibe honra o gozo, y esto, mis hermanos, todos sabemos que es aún más difícil. Porque cuando alguien sufre, como lo dije, las manitas, plup, plup, eso en el WhatsApp salen todas las manos, orando, 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 pobrecito, lo que necesites, es fácil. Somos rápidos para decir, no siempre para hacer, pero para decirlo sí. Pero cuando alguien se goza de algo, no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso la frase, el verso que está ahí en la escritura, no se queda solo con el dolor, sino con la honra. No se queda solo en el sufrimiento, sino también en el gozo de otros. Hermanos, no podemos ignorar el dolor de un miembro del cuerpo de Cristo, porque su sufrimiento nos afecta a todos como ese golpe. Pero sí, hermanos, tampoco podemos ignorar al que es honrado y al que se goza, al que recibe la bendición del Señor en diferentes áreas. Debemos honrarlo también y gozarnos con él. Y este cuidado mutuo es la evidencia de una iglesia verdaderamente unida en Cristo, donde el amor no es solo un sentimiento, sino una acción que refleja ese carácter que es nuevo en nosotros, transformados por la obra del Espíritu. Hermanos, el verdadero amor sí se manifiesta en acciones tangibles. No basta con decir que amamos a la iglesia si no estamos dispuestos a demostrarlos con hechos. El amor bíblico no es solo palabras o emociones pasajeras. Es un compromiso práctico con el crecimiento y el beneficio y bienestar de todos en el cuerpo. Y el apóstol Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 3, verso 18, exhortándonos a todos nosotros: hijitos míos, no amemos de palabra, de lengua, sino de hecho y en verdad. Es posible de manera práctica entre nosotros ver algunas actitudes comunes, como apoyar a los que están enfermos, visitar a los que sufren, a los que están hospitalizados. Hace un tiempo tenemos el deseo porque una buena hermana entre nosotros manifestó que ella siente que su mejor servicio para el Señor está en visitar a los enfermos. Eso no es común entre nosotros. Orar por ellos, por supuesto, pero visitarlos, servirles prácticamente, llevarles alimentos, compartir de lo que el Señor nos ha dado. Esa es una expresión, una acción que muestra amor. No podemos limitarnos a sí, voy a orar por ti, y en realidad, aunque cada uno en la medida de sus posibilidades debe expresar este amor con acciones, no puede limitarse, mucho más cuando se queda solamente en el decir. No podemos limitarnos a decir voy a orar por ti, pero no hacerlos. Eso termina siendo más divisivo aún, más falto de dolor. Hermanos, puede suceder lo mismo entonces cuando alguien necesita algo material, cuando alguien sufre. La iglesia, incluso en estos últimos años y después del COVID, creo que muchos logramos entender cómo la iglesia debe moverse a acciones prácticas de cuidado mutuo. Se organizan ayudas, hemos experimentado diferentes situaciones difíciles y por la gracia del Señor, al entender que el Evangelio nos invita no a aislarnos y competir, sino a colaborar, hemos sido movidos a dar, hemos sido movidos a organizar. Cuando una familia de la iglesia ha tenido sus hijos, hemos sido movidos a llevar alimentos, a que no tengan que
además de ya lo difícil que es tener un bebé en casa, tener que cumplir con otras tareas. Y son cosas muy sencillas, pero es en esencia lo que la Escritura nos enseña. Hermanos, debemos pensar, debemos meditar en esta forma con respecto de los que necesitan ser escuchados también. Debemos pensar de la misma manera con los que necesitan ser consolados. Debemos pensar de esta misma forma con los que sufren, con los solitarios, con los marginados, con todos. Porque a veces solo nos ciframos en unos. Hay tal vez un par de, tal vez puedan ser más, de situaciones en la vida en la que somos llamados por la Escritura a compartir, a cuidar y animarnos. Y son tal vez las que nos cuestan mucho trabajo. Como ya le dije, una de ellas puede ser celebrar las alegrías de otros. En eso fallamos comúnmente. Porque en lugar de celebrar, ¿sabe qué pasa cuando un corazón no entiende que una persona no ha entendido que es miembro el uno del otro en el mismo cuerpo? Con una actitud como esta, cuando alguien tiene algo que celebrar, nosotros inmediatamente, en vez de celebrar con ellos y gozarnos y expresar ese gozo sincero, lo que sentimos es envidia. Inmediatamente. O sea, si usted no se goza, perdón, con el gozo de otro, lo que usted inmediatamente alberga en su corazón es una reacción natural. Es como el hombre caído que brota ahí inmediatamente. Usted lo que siente es envidia. Cuando no sentimos y expresamos ese gozo sincero los unos por los otros, inmediatamente sentimos envidia o nos comparamos. Pero ¿y por qué yo no? Yo soy mejor. ¿Usted no me ha visto predicar? Yo soy mucho mejor. O sentimos, ¿sabe qué? Menosprecio por lo que Dios está haciendo en él. Porque eso es lo que significa esa envidia. Eso no es suficiente. Otra de esas actitudes se da mucho y es muy común cuando se trata de restaurar a alguien. Cuando alguien ha caído en pecado. Cuando alguien está pasando por una situación pecaminosa, es muy fácil que nosotros, en vez de mostrar ayuda y tratar de cuidar de aquel, inmediatamente, ¿sabe qué sucede? Lo juzgamos. Es muy fácil que caigamos en esas cosas. Lo excluimos, le damos la espalda. En lugar de restaurar, lo condenamos. Por supuesto, no consentimos el pecado, de ninguna manera. Pero nuestro deber es otro. En lugar de juzgar, nosotros debemos ayudar a restaurar con amor, hablando la verdad, siguiendo ese mismo espíritu, como dice Pablo en Gálatas 6. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son tan espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Hermanos, el verdadero amor no solo se dice, se demuestra. El verdadero amor no solo se siente, el verdadero amor es parte de nuestra forma de vivir. Amar como Cristo nos amó, es actuar de esta manera, es tener compasión, es celebrar sin envidia y restaurar con gracia. Dios nos ha llamado, hermanos, a reflejar ese carácter de Cristo en nuestra comunidad, en nuestra comunión. Jesús mismo nos dijo y nos dio ese ejemplo al vivir con ese amor sacrificial y tangible. Él sanó a los enfermos, Él alimentó a los hambrientos, Él consoló a los afligidos y sobre todo, Él se entregó por su pueblo en la cruz, en ese lugar. El Señor tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros como discípulos suyos debemos reflejar ese mismo amor, mostrando cuidado y preocupación unos por otros. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, cuando un hermano sufre, no podemos ser indiferentes. Y Pablo también lo recuerda en Romanos 12:15, cuando él dice, gozaos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, el dolor de un hermano debe movernos a la compasión y la acción, así como su alegría debe ser motivo de celebración para toda la iglesia. La iglesia no es solo una reunión de personas con creencias similares. La iglesia es un organismo vivo donde cada miembro influye en el bienestar de todo el cuerpo. Así como el cuerpo físico, así como en el cuerpo cuando sufre un daño, cada parte es esencial para la salud general. En el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene un papel fundamental para el florecimiento de la unidad, para el crecimiento en el amor fraternal. Preguntémonos entonces, cuestionémonos en cada acción de nuestra vida. ¿En realidad estoy involucrado con el bienestar de mis hermanos? ¿O simplemente los observo a la distancia con indiferencia? Que el Señor, hermanos, nos ayude a hacer una iglesia donde el amor se demuestre con hechos, con acciones, en donde el cuidado mutuo sea una realidad que glorifique a Cristo. Cristo es el modelo supremo de ese amor. Él es el supremo ejemplo del cuidado. Jesús no solo enseñó sobre el amor y lo hizo de muchas maneras, sino que lo vivió de manera práctica, tangible. Él tocó a los que no se debían tocar. Él tocó a los intocables. Él sanó a los enfermos. Él consoló a los quebrantados. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Hermanos, su amor no fue pasivo. Su amor no fue egoísta. Su amor fue activo, lleno de acciones. Y nosotros mismos podríamos reconocer que antes de conocer a Cristo éramos personas divididas por nuestro egoísmo. Era muy fácil vivir en prejuicios y en orgullo. Pero el Evangelio nos transforma en una familia espiritual donde ya no hay separación. Somos un cuerpo en Cristo. Y eso significa que nos preocupamos unos por otros. Pero principalmente podemos decir que el Evangelio cambia nuestra motivación para amar. El Evangelio cambia nuestra motivación para amar. El mundo puede mostrar amor, sí. Pero muchas veces el amor de este mundo es interesado, tiene motivaciones ocultas o puede ser por obligación. Como en otro tiempo tal vez nosotros amamos. En cambio, el amor que proviene del Evangelio, del entendimiento del Evangelio, es incondicional como el amor de Dios. Nos capacita para amar a otros sin esperar nada a cambio. No amamos por deber, no amamos por obligación, lo hacemos como una respuesta a la gracia que hemos recibido. Cuando la iglesia practica el cuidado mutuo, se convierte en una demostración viva del Evangelio ante el mundo. Cuando la iglesia practica la humildad, se convierte en un testimonio para el mundo. Cuando la iglesia procura la unidad, se convierte en un testimonio para el mundo. La gente puede escuchar sermones. La gente incluso muchas veces escucha sermones. Pero lo que realmente impacta de estos sermones es cuando la iglesia puede vivir lo que se predica. Cuando la iglesia puede vivir lo que estos sermones, que no son otra cosa que la palabra del Señor explicada, expuesta, es cuando la iglesia puede vivir esos sermones, entonces el mundo es sorprendido. De esta manera es que la iglesia evita la división, cultivando humildad,
amor y cuidado mutuo, sin diferencias. ¿Qué podemos concluir, hermanos? ¿Qué podremos concluir? Bueno, somos llamados al escuchar la exhortación de Pablo a evitar actitudes que dividen la iglesia, a evitar todas estas actitudes y las muchas más que usted seguramente puede conocer y ver en medio de nuestras relaciones que generan división. La unidad es un mandato divino porque es el diseño de Dios para la vida de la iglesia en este mundo, para la vida de nosotros en este mundo. Hermanos, procuremos ser agentes de reconciliación y cuidado. Yo sé que este término agentes es difícil, pero sí, somos esa agencia, somos esa parte del cuerpo capacitada para. Procuremos ser agentes de reconciliación y cuidado. Sirvámonos, amémonos con sinceridad, sin distinciones subjetivas, sin preferencias humanas. Amémonos genuinamente, vivamos genuinamente esa unidad. Pero nuestro mayor llamado de hoy y nuestra mayor responsabilidad es reflejar a Cristo en el trato que damos los unos a los otros. Jesús dio su vida por su pueblo. Él dio su vida por este pueblo. Así que nosotros somos llamados a imitar esa clase de amor. No hay más grande amor de un amigo que aquel que se sacrifica por otro, que da su vida por otro. Y recordamos esa imagen de los amigos de este hombre subiéndolo para entrarlo por el techo y descender y ponerlo a los pies de Cristo para ser sanado. Hermanos, nosotros debemos vivir de tal manera. Así que somos llamados, hermanos, a evitar la división, cultivando humildad, amor y cuidado mutuo, sin distinción. Padre, esta es tu palabra, Señor, que nos recuerda que somos débiles, que fuera de ti, Señor, podríamos actuar de esta manera, Señor. Así éramos en otro tiempo, Padre. Así fuimos en otro tiempo, Señor. Pero ahora tú nos has llamado a tu gracia, Señor, y por tu amor, Señor, a actuar de una manera diferente. Padre, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a vivir en esta unidad que nos edifica, Señor. A vivir en esta unidad que vence el egoísmo, la autosuficiencia, el individualismo, Señor. Que vence la competencia por la colaboración, el compañerismo y la comunión. No nos dejes, Señor, ser esa clase de hombres, Señor, que han olvidado que la vida cristiana se vive en comunidad, colaborando unos con otros, siendo edificados en la gracia de estar juntos como la familia que tú has conformado, de la cual Cristo es la cabeza. Señor, queremos ver tu rostro, Señor, porque al contemplar tu rostro, Señor, nosotros podemos decir que somos tu iglesia, Señor, al reconocerte a ti. Entonces nosotros somos tu iglesia, esa iglesia, Señor, ese lugar donde los quebrantados, los débiles, los necesitados, los humildes encuentran cuidado, amor y humildad. A ti sea toda gloria, Señor, en Cristo Jesús.